Tardes a todos los asistentes. Estamos en una nueva charla organizada por la Cátedra Alberdi con la colaboración de Jóvenes Demócratas Liberales. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema de actualidad con respecto a la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y bueno, en todos nuestros territorios. En esta oportunidad nos va a acompañar un selecto grupo de médicos, sobre todo uno que gracias a los oficios de Carlos Aguinaga, que es compañero del liceo, de la camada del liceo, es Néstor García, que es un médico sanjuanino que estuvo estudiando en Estados Unidos, luego volvió y se afincó en Córdoba, y como investigador del CONICET, formó parte de un equipo de investigadores que empezó a experimentar con el tratamiento del ibuprofeno sódico inhalatorio como una terapia de tipo de uso compasivo para los pacientes con COVID. Entonces, Néstor nos va a compartir su experiencia y nos va a comentar sobre esta terapia, pero además va a ser presentado y va a mediar en la conversación con él Eve Casado, que es una sanrafaelina médica especialista en clínica médica y en inmunología, y además es miembro de la Asociación Argentina de Alergia, Asma e Inmunología. Por otra parte, Eve es diputada provincial por el PRO, me acompaña a mí en la Cámara de Diputados, y es una de las primeras voces, diría, en el país, que mencionó y señaló con absoluta claridad la necesidad de realizar una política de testeos inteligentes y seguimiento en oposición a esta cuarentena masiva e improductiva. Con lo cual, le doy paso a Eve para que nos guíe en esta charla con Néstor, y un agradecimiento muy especial a ambos por permitirnos acceder a este conocimiento. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Para mí es un placer poder presentar a Néstor, a presentar su trabajo, que es un trabajo que es un orgullo para Argentina, que este tipo de procedimientos se hagan acá, que haya esa inventiva, esa necesidad de investigar, esa necesidad de encontrar nuevas terapias para diferentes patologías. Hablando con Néstor, cómo surgió esto del ibuprofeno inhalado, él me contó que en realidad empezó como algo para la fibrosis quística y que luego con la aparición de la pandemia vieron la posibilidad de utilizarlo también en el tratamiento del coronavirus. La verdad que este tipo de tratamientos se den en la Argentina es muy promisorio. Eso habla de la capacidad que tenemos los argentinos en cuanto a profesionales y a investigación, y por eso es que muchos argentinos se van del país a trabajar afuera, como lo hizo Néstor en algún momento, que trabajó en la Henry Ford, que trabajó en la Clinic Mayo, y luego decidió volver a Argentina en una época por ahí no muy buena, que fue el 2001, pero lo tenemos acá y tenemos que aprovecharlo, tenemos que aprovechar sus conocimientos y sus investigaciones, y en lo que va de esta pandemia se han investigado varios procesos o tratamientos. Todos los tratamientos que se han probado hasta ahora son experimentales, no hay ninguno que sea certero en cuanto a si realmente funciona o no funciona. No tenemos aún certeza sobre aquellos medicamentos que puedan ser realmente útiles frente a este virus, y por lo cual es que se dice que el ibuprofeno inhalatorio es un tratamiento compasivo. O sea, lo utilizamos sin saber exactamente si realmente sirve o no, porque todavía no están dadas todas las fases de investigación para aseverar el funcionamiento del mismo. Así que los dejo con Néstor para que él nos hable de cuáles son
las perspectivas que tenemos de tratamiento, cómo se inició en la Argentina, en qué lugares se está utilizando y qué respuesta estamos teniendo hasta ahora con este tratamiento, ¿sí? Bienvenido, Néstor. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Realmente, como bien dijeron, soy sanjuanino. He sido compañero de Carlitos Aguinaga y de muchos compañeros más, obviamente. Yo la historia la contaría de otra manera, como la han contado ustedes. En realidad, esto cuando empieza así, destinado para la fibrosis quística pulmonar. Y miren qué interesante que empezamos a buscar médicos que nos ayudaran a tener con el seguimiento de los pacientes con enfermedad fibroquística pulmonar en Córdoba, y no tuvimos la suerte de poder reclutar rápidamente pacientes, no podíamos reclutar. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a Mendoza, fuimos al Hospital Noti, ahí el doctor Paya y Luis Agüero nos atendieron muy gentilmente y empezaron a colaborar con nosotros en un diseño experimental para esto, porque esto estaba diseñado para fibrosis quística pulmonar. Y bueno, y ahí nos subimos a la moto y empezamos a trabajar con Mendoza. Y eso fue más o menos en noviembre, diciembre del año pasado. Y la segunda reunión fue en una reunión de enfermedad fibroquística pulmonar que se hizo en Mendoza. Esa fue una segunda reunión que fue muy interesante porque ya era una reunión a un nivel con gente de afuera de nuestro ambiente, era gente invitada de afuera y podíamos tener una relación con ideas, y estaba todo centralizado en Mendoza. Y la pasamos, esas reuniones fueron espectaculares porque a mí me gusta mucho Mendoza, pero fue una reunión muy buena. La hicimos en un restaurante que la pasamos muy bien ahí en las calles de Mendoza, en Arístides, que se llama The Six Dagger. Un lugar espectacular, la pasamos muy lindo, los mendocinos nos atendieron espectacular y fue un momento que dijimos, vamos a volver a Mendoza por esto y lo vamos a terminar en Mendoza. Eso fue en enero, febrero, por ahí, hasta que cayó el COVID y el COVID nos hizo dar vuelta completamente toda la estructura que teníamos y nos enfrentamos con esto. Y nosotros no teníamos una idea de que podía servir para COVID. Sabía que tenía algún efecto en contra de algunos virus, pero no de este nuevo virus, que no teníamos ni en Argentina no sabíamos hacer ni una PCR. Así que pónganse, esto fue en febrero, marzo, por ahí, hasta que encontramos una publicación que decían que tenía que ser evaluado el ibuprofeno por tales y tales características que tenía esta droga y que él iba a interactuar con el virus y que eso iba a hacer que el virus no pudiera invadir el paciente. Entonces ahí nos empezamos a trabajar arduamente para eso. Estuvo muy interesante en subirnos a esta carrera. Es realmente una carrera muy grande en la cual estamos subidos. Y el gobierno de Córdoba creo que nos entendió lo que es el tratamiento por compasión. Y el problema del tratamiento por compasión, nosotros ya lo veníamos haciendo con otros pacientes. El tratamiento por compasión hay un compromiso entre el médico y el paciente. El médico en adquirir conocimientos que no los tenemos en los libros, entonces tenemos que ir a estudiar más de lo que realmente nos demanda este paciente. Y también significa de que este tratamiento no está aprobado por la ANMAT. Pero ese es un comodín que tenemos los médicos que podemos usarlo. Y ojo, no significa que no somos responsables, sino que tenemos que tener el máximo grado de responsabilidad, nos hacemos cargo de este acto, pero nosotros creemos que va a andar bien. Y así estábamos tratando a otros pacientes con EPOC, con fibrosis pulmonar, y lo más interesante es que el segundo paciente con EPOC era también mendocino, entonces tenemos muchos motivos para volver a Mendoza a usar este ibuprofeno hipertónico. Y después viene con el Ministerio de Córdoba, ellos entienden y colaboran mucho en hacer lo que se llama
tratamiento por compasión ampliado. Eso implica que el acto de hacer un tratamiento por compasión, que normalmente se hace en 2, 3, 4, 5 pacientes, lo podemos hacer en un acto poblacional. Es decir, se lo podemos dar a todos los cordobeses. Y así empezamos a tratar los pacientes. Desafortunadamente, o mejor dicho, afortunadamente quizás, el COVID desapareció de Córdoba y solamente pudimos entrar 3 pacientes. 3 pudimos entrar en todo Córdoba. Estábamos desesperados buscando pacientes para poder demostrar que nosotros, o sea, que para poder demostrar de que funcionaba. Pero el Ministerio de Córdoba lo que hizo fue decirnos básicamente, nosotros les autorizamos a esto por 40 pacientes solamente, pero lo que van a demostrar es seguridad. Y es lógico, porque para mostrar eficacia se necesita un grupo de pacientes que no reciban la medicación y otros que sí los reciban. Entonces empezamos a trabajar en eso. Y bueno, nos costó demostrar seguridad y simplemente por el hecho de que no tenemos paciente en Córdoba. Y lo que terminamos haciendo es buscar desesperadamente pacientes en Córdoba y buscar pacientes en Buenos Aires. Con Buenos Aires logramos demostrar de que era seguro y después, bueno, ya la historia la deben conocer, que juntamos 30 pacientes, 40 pacientes que anduvieron muy bien. La terapia intensiva de la clínica que nos estaba ayudando en Buenos Aires estaba vacía, o sea que ellos estaban muy entusiasmados y después nos pidieron medicación de Jujuy y en Jujuy dijimos necesitamos lo que es el marco, digamos, legal, que es el tratamiento por compasión ampliado, que eso lo marca el gobierno la autoridad sanitaria de cada provincia. Y después se sumó La Rioja, y después se sumó Salta, y después se sumó Santa Fe. En Ministerio de Córdoba lo que nos pide es trazabilidad de la medicación, es decir, yo le doy al paciente una caja, el médico me tiene que informar cómo evoluciona este paciente, porque lo que tenemos que ver, y yo estoy de acuerdo con eso, y creo que el ministerio tiene que velar por la seguridad de todos nosotros, y de la mejor manera que lo puede hacer es pidiendo con trazabilidad, es decir, a quién le damos y cómo termina ese paciente. Porque si estos primeros 40 pacientes no hubieran andado bien, no estaríamos ahora reunidos. Entonces, con 40 pacientes en Córdoba nos habilitaron a ampliar todo esto y al día de hoy estamos cerca de los 500 pacientes trazados tranquilamente y cerca de los 1000 que estamos obteniendo la trazabilidad. El protocolo es algo muy simple. El protocolo es el seguimiento del paciente. No sé cuántos de acá que están participando son médicos, pero quiero mostrarle datos que son muy fáciles de interpretar. Y el protocolo que nos indicó Ministerio de la provincia de Córdoba tenía que ser un protocolo que no les dé más laburo a los médicos que iban a estar intensamente trabajando en la terapia intensiva. ¿Me comprenden? Entonces, tenía que ser un protocolo muy simple, que nos dé información, pero que no les inculquemos, no requiera más trabajo para el médico de la terapia intensiva. ¿Querés compartir pantalla, Néstor? Sí, quiero compartir pantalla. Seba, lo hemos puesto... Sí, ya estás como co-host. Podés compartir. Bueno, Perfecto. no, ¿ustedes qué están viendo? Estamos viendo la pantalla. Una planilla de Excel. Hipertónico. No están viendo no. la planilla. Ah, bueno, bien, están viéndolo. Está espectacular. Bueno, entonces esto es un trabajo que se hizo entre CEPROCOR y Chemical Bar. Una cosa que realmente yo soy investigador de CONICET, quizás porque estuve afuera del país, aprendí de que nosotros los investigadores tenemos que investigar para lo que necesita la sociedad. Y eso implica
hay distintas cosas que necesita y todo también depende de la cantidad de plata que haya. Hace muchos años podíamos darnos el gusto de investigar lo que realmente nos gustaba en CONICET. Ahora está más enfocado eso, y no es de CONICET, eso lo empecé a vivir yo en Estados Unidos cuando estaba en la Clínica Mayo. La Clínica Mayo es una de las instituciones que tiene más poder económico sanitariamente hablando. En el laboratorio donde yo trabajaba no había problemas económicos, o sea, yo pedía A y me lo daban A. Pero lo que trato de decirles es, tenemos que hacer investigación de problemas que la sociedad necesita. Entonces, ahí estamos trabajando entre CEPROCOR, que CEPROCOR es el centro de excelencia de productos y procesos en Córdoba. Es, llamémosle, para llamarle vulgar, para hacerlo más fácil, el CONICET de Córdoba, el CONICET cordobés. Y Chemical Bar es la empresa que compró la molécula con la quien trabajábamos en CEPROCOR. Entonces, este es el 2 de abril de 2020, salió, digamos, el tratamiento por compleción ampliado en Córdoba. Esto a nosotros nos dio un marco legal como para actuar y trabajar en todas las instituciones de Córdoba. El 14 de julio fue el último informe que presentamos, donde ellos ya nos dijeron, bueno, lo de seguridad ya está satisfecho, pueden empezar a incorporar más pacientes y ir a lo que se llama un estudio en fase 2, que eso ya es otro escalón en el cual el Ministerio de la Salud de Córdoba no participa, eso es responsabilidad de la ANMAT. Y es un protocolo como todos. El paciente tiene que firmar un consentimiento informado y tiene ciertos criterios de inclusión y de exclusión. Y fíjense, al día de hoy les voy a mostrar solamente la información de 113 pacientes. Una edad promedio de 51, hay de todo. No podemos elegir las edades. Hay pacientes jóvenes acá, pero hay pacientes, en Córdoba todo empezó por unos geriátricos que se contaminaron, se contagiaron. Entonces al principio el promedio de edad de Córdoba era de 88 años. Eran pacientes muy viejos. Y bueno, ya después empezó a participar Buenos Aires. Buenos Aires participó con una clínica que la mayoría son empleados del transporte, entonces tienen mucha gente activa trabajando. Pero si vemos, hay gente obesa, gente con diabetes, o sea que el 42% de la población tenían, de los que llamamos al día de hoy para COVID, con factores de riesgo importantes. Y lo que se midió, fíjense lo que se midió a todo paciente con que, si cualquiera que estemos acá que ingresamos por COVID, nos van a medir el oxígeno en el dedo con un saturómetro, la frecuencia respiratoria. Si vamos a necesitar oxígeno, nos lo van a dar. Y este Score News es un score que mide, es un score sanitario. Y lo que mide es cuánto recurso humano necesitamos alrededor de este enfermo. Y eso es muy importante porque no es lo mismo tener un enfermo con un médico o con una enfermera alrededor que tener un enfermo con 4 o 5 alrededor. Véanlo desde el punto de vista que lo vean. Si este score baja, es mejor. Y dentro de las cosas que les quiero mostrar de por qué decimos que es seguro, aparte de que por los pacientes evolucionaron muy bien, los efectos colaterales que han tenido, imagínense que si es por nebulización, los efectos colaterales eran tos, picazón de la garganta, picazón de la nariz, estornudos. Esos eran los efectos colaterales que tiene la medicación del ibuprofeno. Entonces, no hay grandes problemas. A nivel de la sangre, que también nos preocupa mucho, fíjense, esto es una dosis de 400 miligramos endovenoso. Y la cantidad de ibuprofeno que aumenta es a 39 microgramos por mililitro.
Esta es una dosis única de 400 miligramos vía oral. Y esta es la concentración plasmática de ibuprofeno en la sangre, 30 microgramos por mililitro. Esto es una nebulización de 50 miligramos inhalado en 20 minutos. Y esta es la concentración de ibuprofeno en sangre. Es decir que apenas pasa ibuprofeno a la sangre, todo se queda en el pulmón. ¿Ah? Entonces, con estos datos podríamos decir de que el cuerpo queda, excepto los pulmones, le estamos dando seguridad al resto del cuerpo, ¿ah? Porque no hay ibuprofeno. Asumiendo que el ibuprofeno, que creo que de todos los que estamos acá, hemos tomado más de 10 veces ibuprofeno en nuestras vidas. ¿Ah? El ibuprofeno debe ser uno de los remedios más viejos que tenemos y más seguros en la farmacopea. Entonces eso también da seguridad cuando los administramos, o para los colegas que al principio la primera dosis realmente tienen miedo. Y es entendible, ¿eh? Porque la primera vez que lo di yo también tenía miedo. Esta es la población que tenemos, pero quiero que nos fijemos solamente en los pacientes COVID. Estos son los pacientes COVID. 130, fíjense la duración de tratamiento. El promedio fue de 8 días. A los 8 días los pacientes se van de alta. Hay algunos a los 6 y otros a los 16. Y obviamente esto depende de la intensidad de daño que tenga los pulmones, porque no es lo mismo un pulmón con una neumonía severa y el paciente que tenga 80 años o un chico de 23 años. Fíjense acá los efectos colaterales. Bueno, les dije todos, molestias en la nariz, hubieron epistaxis. La epistaxis es el sangrado de la nariz. De nuevo, yo creo que todos hemos tenido alguna vez un sangrado de la nariz. Estos son reportes, es obligación del médico reportarlo. Y esto es muy complejo, o sea, no significa que sea malo, es simplemente nebulizarse por ahí con solución fisiológica, produce sangrado de la nariz porque saca costritas y de la nariz, de la vía aérea, y termina sangrando. De todos modos, estos son todos autolimitados que se limitaron en forma sola, en forma automática, digamos, o autolimitada. Acá les voy a mostrar qué es lo que hace el ibuprofeno. Le ponemos ibuprofeno, le ponemos el nebulizador al paciente. La mayoría, el 90% de los datos que les muestro son de pacientes que no están en terapia intensiva, ¿estamos? Y ya les voy a explicar por qué. Fíjense, esto es la frecuencia respiratoria. Para los que no son médicos, cuando nos falta el aire, empezamos a aumentar la frecuencia respiratoria para llevar más oxígeno a la sangre. Entonces, fíjense, los pacientes, y tenemos un valor normal que esté cerca de 20, que es la frecuencia respiratoria normal. Entonces, ¿es normal que un paciente entre con la frecuencia respiratoria aumentada? Sí, es normal, porque el pulmón tiene una neumonía y eso está impidiendo que entre bien oxígeno a la sangre. Y fíjense, los pacientes entran con una frecuencia respiratoria de 30, empezamos la nebulización, este es un ejemplo de 30 pacientes. Empezamos la nebulización y la frecuencia respiratoria empieza a bajar. Y eso, espectacular. Acá tenemos la contraprueba. Los pacientes empezaron a ser monitoreados apenas entran, y esta enfermedad puede empeorar o puede empezar a normalizarse. Y fíjense que estos pacientes empiezan a empeorar, y cuando se les dio ibuprofeno, empezaron a mejorar, la frecuencia respiratoria empezó a bajar. Esos son datos que sugieren que la oxigenación pulmonar empieza a mejorar. Este es el score que le decía, el score news. Fíjense, del día 1 al día 6, los pacientes, estos 30 pacientes entran con un score de 7,5, y a medida que se van mejorando, el árbol respiratorio o el pulmón, el score empieza a bajar. Y eso significa dos cosas: que el paciente no se complica por otro problema, porque si el ibuprofeno le generaría otro problema, quizás el pulmón se mejora, pero no se mejora, qué sé yo, el riñón o el aparato digestivo o algo por el estilo, y la cantidad de profesionales que necesitamos alrededor del paciente siguen siendo las mismas. Pero no, acá vemos que el score disminuye, por lo tanto
la cantidad de recurso humano que necesitamos alrededor del paciente es menor. Lo mismo tenemos cuando el paciente ingresa, cada día empieza a requerir más recurso humano. Cuando empezamos con la nebulización, empieza a bajar. Esta curva, miren, se los represento en la siguiente acción que tiene salud pública, que no está mal lo que se está haciendo. Estos son los pacientes que están en el domicilio. Y bueno, si el paciente empeora, requiere más recursos humanos y lo hospitalizamos. Le damos ibuprofeno y bajan esto. Obviamente este ejemplo es un ejemplo de paciente internado. Esto es el pulso de oxígeno, el oxígeno en pulso, perdón. De nuevo, los 30 pacientes, fíjense, entran con una saturación de 89. Normalmente la saturación que tenemos es 95, 96 a 100. Entonces, apenas le empezamos a dar ibuprofeno, la saturación empieza a aumentar y a las 48 horas ya estamos cerca de lo normal, ha salido de lo que se llama hipoxia severa. Y después, al día 7, ya la mayoría al día 7, 8, están con la ventilación de oxígeno completamente normal. Y por eso que al día 8 los tenemos con alta la mayoría. Y este es el ejemplo de lo que le pasa con el oxígeno, lo mismo. El paciente entra, el paciente empeora, por lo tanto la concentración de oxígeno en la sangre baja, le damos ibuprofeno y empieza a aumentar progresivamente de nuevo. Este mecanismo pareciera ser de que es un mecanismo antiinflamatorio propio del ibuprofeno a nivel pulmonar, que lo beneficia al paciente y que es la causa de esto, de lo que está produciendo en el COVID. Y este es un gráfico en el cual de 123 pacientes de seguimiento, fíjense cómo esto es un gráfico para médicos, la saturación de oxígeno cómo empieza a aumentar y consecuentemente cómo empieza a disminuir la frecuencia respiratoria. Esto es puramente fisiológico. Esto es lo que queremos que nos pase siempre, que mejoremos la frecuencia, la entrada de oxígeno y que nos baje la frecuencia respiratoria. Estos son los datos de los 123 pacientes en lo que es el riesgo de mortalidad en paciente COVID. Esto es más o menos obvio. Los pacientes entran con un riesgo elevado. El riesgo máximo acá es 3. Pero con el tratamiento el riesgo baja y se queda en un valor de 1. Este es el ejemplo de lo que les decía de NEWS. Es la población de 123 pacientes. El NEWS 2 empieza a bajar, que es la cantidad de recurso humano en zona de cuidado crítico, es decir, en terapias intensivas y zonas COVID. Con el tratamiento empieza a bajar, a bajar, a bajar y baja hasta dar el alta al paciente. Por ser una vía inhalatoria, ¿con quién tenemos efectos colaterales? Y es muy poca. Estos son los efectos colaterales que tiene el ibuprofeno cuando se da vía oral. ¿Me entienden? Pero nosotros no lo estamos dando con vía oral. Lo estamos dando por vía inhalatoria. Y hemos encontrado una sola contraindicación que no la podemos dar conjuntamente cuando es inhalatoria. Es la loxapina, que es una medicación utilizada para salud mental. Entonces, consideramos que es una droga muy segura y pareciera ser muy promisoria porque es muy vieja. Todos sabemos, alguna vez hemos tomado ibuprofeno. Y miren, ¿qué estamos proponiendo? Y acá les pongo EPOC, para que vean cuánto representa Mendoza en este proyecto. EPOC, el primer paciente de EPOC fue un mendocino, que lo entrevistamos en Mendoza. El señor fue brillante porque él me dijo: mire doctor, usted es nefrólogo, si se trasplanta el paciente con problemas renales y no le funciona el riñón, se vuelve a la máquina, yo no me puedo trasplantar. Después fui a Mendoza a un instituto de investigación en aparatos respiratorios, que lamento no acordarme el nombre. Brillante el médico, brillante.
queríamos trabajar en la población de fibrosis pulmonar idiopática, y lamento no acordarme el nombre, mire, se me cae la carga de vergüenza, pero fue una persona correctísima en atenderme y me encantó que me atendiera así. El hospital Noti, con el doctor Parra y el doctor Agüero, que nos abrieron las puertas para enfermedad fibroquística pulmonar. Y bueno, nos queda COVID, que queremos, realmente no solo que creemos que se van a beneficiar, sino queremos trabajar con Mendoza, queremos trabajar. Yo creo que Mendoza tiene una de las universidades más prestigiosas que tienen en medicina, ¿eh? Y yo no fui a trabajar a Mendoza porque era muy exigente, y bueno, yo estaba en una edad en la cual era un poco adolescente, ¿eh? Entonces quería Córdoba. Pero Mendoza tiene un recurso humano profesional altísimo y de altísima calidad. Lo que tienen que hacer, yo creo, es tomar confianza, probar una vez, y van a ver que estamos abiertos a todas las críticas o constructivas que quieran hacer. Queremos que se sume Mendoza por dos cosas. Queremos porque yo los quiero mucho, y porque creemos que usar ibuprofeno va a ayudar mucho. Todavía nos falta demostrar la eficacia, y eso lo vamos a hacer con un estudio en fase 2 con ANMAT. Entonces, lo que yo les podría decir es que hoy en día tenemos más datos de que es seguro y de que les da efecto a corto y a largo plazo a los pacientes. Menos del 10% de los pacientes COVID han fallecido, incluyendo los que entran en en respirador. Eso es una incidencia baja. Y estamos abiertos no solo para críticas constructivas que nos ayuden a demostrar de que esto sirve o no sirve. Aparentemente sirve mucho, pero el estudio fase 2 nos va a contestar realmente esa pregunta. Pero al día de hoy, hasta que salga el estudio fase 2, miren, en Mendoza hay una clínica que está usando esto y no tiene pacientes en terapia intensiva. Y eso sucedió también en Córdoba, y eso sucedió también en Buenos Aires. Entonces, es verdad, para contestar las preguntas y siendo bien cientificista y correcto, sí, todavía nos falta el estudio en fase 2. Pero hacer el estudio en fase 2, yo estoy trabajando más de 14, 16 horas sentado en una computadora. Me había propuesto salir a andar en bicicleta todos los días, no lo estoy haciendo. ANMAT colabora mucho, esto demanda mucho tiempo. Acá en Córdoba tenemos especialistas en terapia intensiva que nos ayudan, especialistas en infectología que ayudan, colaboran muchísimo, colabora gente de Mendoza, profesionales de Mendoza que son neumonólogos y terapistas en el diseño de todo. Gente de Buenos Aires, y quizás seguro que se me olvida otra gente más, pero hay muchísima gente metida en esto. Hay gente también de Estados Unidos trabajando, y simplemente se está haciendo porque tenemos datos que sugieren que anda. Y creo que si sugieren que anda, merece la pena demostrar, correr ese riesgo de que si funciona o no funciona. Entonces, me gustaría francamente, que Mendoza se sume y que nos permita Mendoza a completar este cuadro que tengo acá yo, que participan en todo excepto en el COVID, que es lo único que nos está correteando al día de hoy. Bueno, Eve, estoy De todos, en San Rafael, en el Hospital Español, se ha utilizado en algunos pacientes, y el testimonio de los médicos que lo han utilizado, la verdad que es muy bueno. Así que creo que si bien son pocos casos los tratados, han tenido una buena respuesta, y refieren estos médicos que la respuesta ha sido inmediata luego de la aplicación. Así que eso también es prometedor. Obviamente que necesitamos más pacientes para poder determinar realmente
la eficacia y como vos decías, Néstor, pero creo que la respuesta que está teniendo, al menos hasta ahora, es promisoria, es muy buena. Perdón, La- Eve, perdón, sí, Eve, no, para que deje de compartir la pantalla de Néstor si terminó, así te pueden ver y se facilita mejor el diálogo. Gracias. ahí está. Había alguien que había levantado la mano, Fede Fernández. Mira, preferimos que las preguntas por un tema de administración de la sala nos las pasen por escrito al chat, porque si no vamos a tener problemas con el audio. ¿Ah? Perfecto. Había una pregunta por acá que le hacían a Néstor Eduardo Coria, que siendo que San Juan es tu tierra natal, ¿por qué el gobierno provincial en San Juan no autorizó el tratamiento o cómo está esa gestión allá? Hola Eduardo, con Eduardo hemos sido compañeros de la primaria. Ya. Estamos trabajando en eso San Juan solicitó medicación hace 15 días. Esto requiere, Ministerio de Córdoba, lo que nos exige es hacer firmar una serie de papeles que lo que exige es que se comprometa la autoridad sanitaria, o sea, quien lo firma, en lo que significa trazabilidad de la medicación. Es decir, yo te entrego medicación y tenemos que saber hasta dónde llega. Y en eso están trabajando en San Juan. Toda esa información fue solicitada hace una semana. Así que yo espero que en breve recibamos nosotros todo eso. Quiero que comprendan de que nosotros tenemos que rendirle cuenta de todo lo que hacemos al Ministerio de Córdoba, inclusive de lo que no hacemos en Córdoba, ¿me comprenden? Ellos quizás no tengan potestad en Mendoza, el Ministerio de Córdoba, pero a mí las orejas me las tiran en Córdoba, ¿me comprenden? Es más o menos como nos volvemos a casa y las esposas nos retan, aunque hayamos hecho el error en otro lado. De estos pacientes que están tratados, que dijiste que ya van como 1000, ¿verdad? Sí, Eh, ¿Qué tasa de letalidad han tenido en esos pacientes tratados con ibuprofeno? bien. Para poder darte esa respuesta, te cuento cuál es el análisis que se hace. Y de esa totalidad yo no te puedo decir el resultado. ¿Ah? Cuando yo despacho, cuando Química Luar despacha una medicación de Córdoba, lleva unos días en llegar hasta el destino final. A Mendoza, que antes uno tardaba menos de 24 horas en entregar, se tarda 48 horas en que le llegue a la persona que está en Mendoza para después entregar. Entonces, tenemos ahí esa brecha de tiempo. Después el médico trata y eso también sucede conmigo. ¿Eh? Yo cuando soy como médico también me tienen que corretear para que entregue la información. Entonces una vez que yo recibo la información para asignar si ese paciente ha sido tratado o no tratado con ibuprofeno, el paciente tiene, por definición, tiene que haber recibido 3 dosis consecutivas. ¿Ah? Si el paciente recibe una dosis y se cura, es considerado no tratado. Si recibe 2 dosis, es considerado no tratado. Y si recibe 3 dosis, recién ahí se evalúa el outcome del paciente. ¿Ah? Entonces necesita una serie de detalles la información que recibimos, una serie de filtros. Hoy en día tenemos una tasa de letalidad del 10% en los pacientes tratados, considerando de que los pacientes tienen una saturación de oxígeno de 89 con bigotera cuando ingresan. Es decir, están en hipoxia moderada o severa, son pacientes complejos. Y comparados con otra bibliografía, comparados de nuevo, si nos volvemos a comparar papas con papas, es muy promisorio. Pero esto es un estudio observacional, que los estudios observacionales lo que permiten es brindar información para generar una hipótesis. ¿Ah? Y la hipótesis es hacer el fase 2.
Pero mientras tanto, ese es el problema, mientras tanto, vemos pacientes que andan bien, ¿por qué no recibirlo si es una droga segura? ¿Me comprenden? Bien, Hace, Néstor, perdón, Eve, perdón, no, sí. acá Federico Pozo Cladera hace una pregunta que probablemente es muy representativa de lo que deben estar pensando muchos de los asistentes y mezcla el tema de las vacunas. Dice Federico que comparando las bondades del ibuprofeno inhalado con la cantidad de los efectos adversos que ha tenido estas experimentaciones que está haciendo AstraZeneca, si no es mejor optimizar este tratamiento y dejar de lado la vacuna por el gran margen de error que puede tener. Quiero hacer una pausa, disculpen. Hay una persona acá, Julio Bartoli, brillante terapista que nos colabora constantemente con nosotros. Y esto no lo quiero dejar pasar, lo he visto yo con Julio, tengo brillante relación, los respeto y es muy colaborador en esto. Julio, buenas tardes. Lo que le quería decir es, son dos cosas completamente distintas. ¿Ah? La vacuna la vamos a necesitar, sí o sí la vamos a necesitar. Y el ibuprofeno inhalatorio, si funciona, no tiene nada que ver con la vacuna. Quizás requiramos de los dos. ¿Ah? Así que quizás si nos agarra y el bichito y nos vaya mal, necesitemos del ibuprofeno y cuando salgamos y después nos generemos tantos anticuerpos, quizás necesitamos la vacuna. ¿Ah? Así que son dos cosas muy distintas en las cuales o sea, no compiten, son dos cosas distintas. ¿Ah? Bien. Hay muchas preguntas vinculadas con resultados, por ejemplo, en poblaciones específicas como niños, y también preguntan cuál es el costo de este tratamiento. Con respecto a los niños, no tenemos experiencia. En realidad, bueno, volvemos al punto inicial. Esto es un tratamiento por compasión. Entonces, por compasión, en este caso el médico es quien, lo que tiene que hacer el médico es si él se siente capacitado para llevar adelante el paciente. Hay dos niños que han sido tratados en Río Cuarto y los chicos han evolucionado muy bien. Son menores de edad, eran 11 y 14 años. Todos sabemos que los niños también, la mayoría de los niños evolucionan bien. Pero también sabíamos, en abril creo que fue, hubo un internado, un deportista que se internó en el Hospital del Carmen, y cuando yo me enteré, yo dije, bueno, es joven, deportista, flaquito, no tenía ningún factor de riesgo, y el pronóstico no fue bueno. Entonces, a veces nos va bien, a veces no va mal, no nos va bien. Entonces, hay tantas cosas que por ahí uno dice, bueno, le doy ibuprofeno cuando el tratamiento cuando el ibuprofeno es tan seguro. Lo peor que puede pasar es que gaste medicación, pero también el ibuprofeno es una medicación que se da en la embarazada, en el niño. No tenemos motivo para no dárselo. ¿Ah? La contra ahí sería es que la mayoría de los niños evolucionan favorablemente en esto. Hay otra pregunta que dice si hay algún estudio comparativo de ibuprofeno versus grupo control. Eso creo que contestaste que todavía no. Claro, estamos trabajando con la ANMAT para que se haga el estudio fase 2. En el estudio fase 2 estamos en la situación de respondiendo preguntas que nos hace la ANMAT para aclarar, porque yo recién les contaba a ustedes de que esto es algo que estábamos en Mendoza en enero, diciembre, buscando profesionales que nos ayuden a armar un equipo para trabajar en esto. Eso significa que no estábamos pensando en COVID. Entonces, diseñar un protocolo para seres humanos requiere de mucha sabiduría en la patología que uno quiere investigar. Nosotros no estábamos preparados para esto. Yo creo que ningún médico que estaba acá en Argentina estaba preparado para el COVID. Ni en Argentina Entonces, ni en el mundo. claro, entonces cuando nos vino esto,
no teníamos un protocolo, ni conocimientos, ni estudios previos pensados en COVID. Y lo que estamos haciendo al día de hoy es interactuar con las autoridades de ANMAT. Che, esto no lo entiendo, se lo respondemos, necesitamos más información en esto, se les devuelve. Yo les diría que hará 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, es un ping-pong de preguntas y respuestas, y que son muy colaboradores al día de hoy. O sea, yo creo que al principio se malentendió el rol de ANMAT. Yo creo que lo tiene que tener, porque ellos son el ente que controla que lo que nosotros tomamos sea apropiado. Y ellos nosotros no queremos que el ANMAT deje de cumplir su función, ¿me entienden? Nosotros, si tomamos un genérico, queremos que sea bueno, no que no funcione. Bien. Hay otras preguntas que tienen que ver con si tienen que esperar a que la saturación de oxígeno baje para aplicarle el ibuprofeno, o puede ser un paciente con síntomas respiratorios sin saturación baja. Bueno, el tratamiento por compasión en la mayoría de las provincias ha sido aprobado para pacientes hospitalizados. Entonces, tiene que ser paciente hospitalizado. Acá en Córdoba era aprobado para pacientes con COVID y que no sean hospitalizados. Entonces, nosotros les dábamos a todo paciente que tenga COVID positivo, los primeros estudios de seguridad lo hicimos con pacientes que no tenían problema de saturación. Ninguno de esos pacientes evolucionó mal, pero el concepto que queremos transmitir al día de hoy es que paciente que empieza a bajar la saturación, que sea una hipoxia leve, no necesita estar severa ni moderada, no necesita ser ni moderada ni severa, hay que darle ibuprofeno. Y eso está basado en la experiencia al menos de 3 instituciones. Una institución en Córdoba, que de esa manera tenía la terapia intensiva vacía, una institución en Buenos Aires que hacía lo mismo, y una institución en Mendoza que hace lo mismo. Y el segundo motivo es que es mucho más fácil recuperar un paciente que tenga poquitos problemas que recuperar un paciente que tenga muchos problemas. Bien. ¿En Mendoza hay algún paciente que no esté internado y que esté recibiendo ibuprofeno? ¿O que haya recibido ibuprofeno? Sí han habido, bueno, ahora tenemos problemas porque, como es de público conocimiento, hay laboratorios que están haciendo presentaciones magistrales de ibuprofeno para nebulizar. Esa es un grupo de gente que está recibiéndolo. Yo no podría hablar de la calidad de ese producto. No creo que las resoluciones ministeriales aprueben ese producto, ya que necesita ser realizado con lo que se llama buenas prácticas de laboratorio, como queremos todos recibir una pastillita que tenga la cantidad de miligramos todo bien aprobado. Las buenas prácticas de laboratorio son reglas internacionales y se requiere de mucha estructura, y todo eso se hace para brindar una seguridad al paciente que lo va a tomar. Sí me enteré de pacientes que en forma ambulatoria los recibieron y evolucionaron bien en la ciudad de Mendoza. Néstor, independientemente de lo que acabas de decir respecto al ministerio, ¿cuál ha sido la actitud de las autoridades nacionales, aparte de la ANMAT, que tiene su función técnica? Nosotros, en realidad, para mí, desde enero no sé qué he vivido. Vivimos tan intenso todos los días que se nos pasan rapidísimos. Y si
tú me pides que haga un resumen de mi vida hasta el día de hoy. Yo recuerdo que hasta marzo, abril, me acuerdo haber estado con la gente de la Clínica Reina Fabiola de Córdoba organizando este protocolo. Después de ahí, fue unas corridas por todo lo que se requería de Buenos Aires y después todo lo que surgió de Jujuy. En la mitad teníamos que hacernos cargo de todo lo que son los reportes que el Ministerio de Córdoba nos pide. Y nosotros no somos muchos. ¿Ah? En el laboratorio, yo en CONICET, el equipo mío somos 3 personas. Hay otro grupo también que me está ayudando que es de estadística. El laboratorio de Córdoba, Química Loar, es un laboratorio pequeño. CEPROCOR colabora o sea, la parte administrativa no pueden colaborar. Entonces, yo creo que lo que es Ministerio de la Nación es como que no le hemos dado la importancia que tienen. ¿Ah? Siempre nos hemos centralizado en lo que nos pedía Córdoba y siempre apuntar a la ANMAT, porque ANMAT es la autoridad que regula esto, ¿me comprenden? O sea, ANMAT es el que nos va a autorizar a usarlo en el ser humano en forma indiscriminada y venderlo y todo eso. En tanto que el Ministerio de la Nación podría cumplir un rol, pero no es superior al rol del ANMAT en el aspecto de proveer medicación. ¿Me comprenden? Y hay 2 preguntas más. Una, que por esos episodios de epistaxis que mencionaste, si estaría contraindicado en los pacientes que están anticoagulados. En los periodos de epistaxis, es una buena pregunta. Hay varias bibliografías argumentando de que el ibuprofeno aumentaba el sangrado después de las amigdalectomías, ¿ah? Que se les daba cuando se sacaban las amígdalas y se daba ibuprofeno para calmar el dolor. Y habían estudios que sugerían de que aumentaba el tiempo de sangrado. Cuando uno sigue esa bibliografía, llega al final y es un problema porque no se logra demostrar. Hay unos reviewers que se llaman Cochrane, lo que hacen estas revisiones, digamos, son los más serios, porque juntan toda la bibliografía que haya en el mundo y de esa manera se revisa todo junto y se hace un solo enunciado. No se puede decir al día de hoy de que el ibuprofeno, en base a la bibliografía que hay en todos lados, altere la coagulación. Y por otro lado, para alterar la coagulación, tiene que el ibuprofeno estar en el plasma, en la sangre, tiene que estar en la plaqueta. Recuerden las primeras diapositivas que yo les mostré, tomando una pastilla de 400 miligramos, la ibuprofenemia se nos va a 60, si no me equivoco, y si nosotros nos nebulizamos, se nos va a 1 microgramo por mililitro. O sea que si vamos a hacer ese argumento, la contrapregunta mía sería, bueno, ahora tenemos que demostrar que 1 microgramo por mililitro induce induce complicaciones en la coagulación. ¿Me Bien. comprenden? Perfecto. Y otra pregunta que hay acá es qué es lo que opinan sobre la recomendación de la SATI, que es la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, respecto a la utilización del ibuprofeno inhalado. Yo creo que tenemos que, miren, así como se acercó muchísima gente de terapistas de Córdoba, terapistas de Mendoza, infectólogos de Córdoba, infectólogos de Buenos Aires, a terapistas de Buenos Aires, a contribuir y para todos estos problemas que hay en cualquier diseño experimental, porque
si nosotros nos vamos y decimos, bueno, ¿cómo se hizo el estudio? No sé, un estudio de una pastilla cualquiera, de una compañía farmacéutica, hay más de 100 personas trabajando detrás de eso. ¿Me comprenden? Hay muchísima gente. Dentro de esos están los investigadores, están los que escriben, los que no escriben, los estadistólogos, todo eso. Nosotros siempre hemos pedido ayuda y siempre hemos abierto la puerta a quien nos quiera ayudar. Así como recién les nombré al doctor Pasha de Mendoza, el doctor Agüero de Mendoza, que han colaborado, Julio Bartoli, el doctor Jacob, el doctor Ambash, Alexis Doreski de Buenos Aires, Oscar Salva de Buenos Aires, bueno, y son muchos con quien nos estamos a cada rato cruzando mails. A mí me hubiera gustado de que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva nos hubieran mandado un mail a nosotros diciendo, che, ¿por qué no nos cuentan algo que están haciendo o cómo van los datos? Así colaboramos, porque las sociedades científicas son para hacer investigación y son para colaborar. No son para qué sé yo, pueden juzgar, pero estamos en pandemia. Estamos pidiendo ayuda nosotros. Desafortunadamente, yo creo que en eso le pifiaron. Deberían haber sido más amigos con nosotros y ayudarnos más, porque necesitamos ayuda, ¿me entienden? Necesitamos ayuda. Yo no puedo cargarle todo lo de terapia intensiva a los amigos que tengo en terapia intensiva, del Hospital Privado de Córdoba, de Reina Fabiola. No puedo cargarles todo a ellos, porque ellos tienen su laburo, y bueno, y tenemos que hacerlo entre todos. Si en este problema del COVID no nos ayudamos entre nosotros, nos van a comer las cucarachas, ¿me entienden? Y creo que es lo que... francamente no me gustó eso, lo de la SATI, o sea, siendo franco, no me gustó, me dio pena, me dolió porque mis pares, yo creo que soy un profesional altamente calificado, y veo que mis pares, en vez de colaborar de una sociedad tan prestigiosa como es la SATI, no sé, se equivocaron, yo creo que se equivocaron. Bien. Bien, Sí, bueno. la verdad que uno en esto están todas las sociedades tratando de colaborar, todos los países del mundo tratando de encontrar el mejor tratamiento, y si uno pone palos en la rueda cuando recién se inicia, es difícil investigar una medicación nueva, un tratamiento nuevo. Creo que hay que ser propositivo, hay que tratar de dar herramientas más que poner palos en la rueda para la investigación de todo esto. Así que Sí. bueno, yo te agradezco un montón, Néstor, por tu tiempo, porque sé que estás súper ocupado con toda esta investigación, por habernos escuchado a los mendocinos y haber respondido a cada una de las preguntas que se han hecho. Yo valoro mucho tu trabajo y espero que podamos decir que de Argentina salió uno de los mejores tratamientos para el COVID, y que también podamos utilizarlo en otras patologías como el EPOC, la fibrosis pulmonar y la fibrosis quística. La verdad que si eso fuera así, es un tratamiento que no es oneroso y que parece prometedor. Sí, bueno, es muy barato, y si funciona, el COVID creo que nos va a compensar el déficit sanitario que tenemos. O sea, perdón, el ibuprofeno nos va a compensar el déficit sanitario económico que tenemos. Exacto. Bien, Eve, quería aprovechar tu perfil de médica inmunóloga para que comentes, porque hay algunas preguntas que están llegando por privado respecto a la situación en Mendoza. Nosotros la semana pasada aprobamos 3 proyectos solicitándole de diversa índole, pero solicitándole al Ministerio la autorización o el comienzo de la aplicación de este tratamiento. Pero vos, que estás más en contacto con las autoridades sanitarias, si podés contar como último puntito cuál es la situación actual y comentarle a Néstor de que
hay algunas preguntas, bastantes en realidad, que han quedado sin alcanzar a ser respondidas. Vamos a tomarnos el atrevimiento de mandártelas por mail, y si nos puedes mandar un audio contestándolas, nos tomamos el trabajo y se las hacemos llegar a los diferentes participantes. ¿Puede ser? Sí, va a ser un placer. Bueno, muchísimas gracias. Respecto, bueno, nosotros presentamos un proyecto para que saliera la resolución por parte del Ministerio de Salud de Mendoza. Esta mañana hablé con el Ministerio, está en evaluación, me dijeron que pronto va a salir, espero que sea muy pronto, para que pueda ser utilizado en todos los hospitales. Si bien ya se está utilizando en algunos hospitales, pero creo que es importante que sean todos, ¿sí? Bueno, nuevamente un gran agradecimiento a vos, Eve, pero en especial a Néstor, un orgullo argentino, un orgullo liceísta también, como parte de esa gran institución donde hemos pasado muchos mendocinos, sanjuaninos y argentinos, y además agradecerte por el trabajo que estás haciendo y porque generás una esperanza con este tratamiento. Esperemos que también las autoridades sanitarias, no solamente en Mendoza, sino en el resto del país, reaccionen rápido. Y bueno, nuevamente, millón de gracias. Te vamos a hacer llegar estas preguntas. Muchas gracias a todos aquellos que participaron y sigan atentos a las actividades que la Cátedra Alberdi está organizando y estamos difundiendo por correo electrónico. Un gran saludo y nuevamente gracias a todos. Bueno, muchas gracias por la No, invitación. muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias, Néstor, y a todos los que han participado de este Zoom. Bueno, Hasta espectacular. luego. Chao, hasta luego. Hasta luego.